El sol acababa de ponerse y la casa estaba en silencio. Yo había llegado tarde del trabajo, cansado como siempre, pero esa noche algo me dijo que las cosas no estaban bien. Mi esposa, Raquel, se encontraba en el salón, sentada en el sofá, con la vista fija en la televisión, pero sin prestarle mucha atención. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, pero no era esa la razón por la que me sentía tan desconcertado. Lo que me incomodaba era algo mucho más sutil, un cambio en su actitud que no pude ignorar. Al principio pensé que simplemente era cansancio. Después de todo, ambos habíamos tenido días difíciles. Pero cuando entré en la cocina para prepararme algo de cenar y vi que la nevera estaba vacía, esa sensación de incomodidad se transformó en algo más fuerte. Raquel siempre había sido la que se encargaba de las compras, pero esa tarde no había traído nada. ¿Olvidaste comprar comida?, le pregunté mientras abría los estantes vacíos. Raquel no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla por unos segundos más antes de girarse hacia mí. Sí, se me pasó, dijo con una sonrisa forzada, pero no era eso lo que me preocupaba. Había algo en su tono, algo que me hacía sentir que me estaba escondiendo algo, aunque no tenía idea de qué. Decidí no hacerle más preguntas. Me senté en la mesa y comencé a comer lo poco que había en la despensa. Mientras masticaba, no dejaba de observarla. Ella intentaba ser la misma de siempre, pero no lo lograba. De alguna manera, no me creía ni una palabra. Quizás fue esa sensación que a veces tienes cuando sabes que algo está mal, pero no sabes exactamente qué es. La noche transcurrió sin mayores incidentes, pero esa incomodidad seguía flotando en el aire. Cuando Raquel se levantó para irse a la habitación, la seguí sin pensarlo 2 veces. Al llegar al pasillo, la vi conversar con alguien en su teléfono, susurrando algo que no entendí. No era nada raro, ella siempre estaba en contacto con su familia o amigas, pero el hecho de que no me hubiera dicho con quién hablaba me pareció extraño. Decidí esperar a que terminara, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Esa noche, Raquel se quedó dormida rápidamente, algo que me pareció raro, porque usualmente pasábamos un tiempo conversando antes de dormir. Yo no podía dejar de pensar en su actitud, y finalmente tomé una decisión: al día siguiente, iba a saber qué estaba pasando. No sabía qué, pero estaba seguro de que algo no encajaba. Así, sin más, esperé a que la mañana llegara y con ella, el momento en el que todo se pondría en su lugar. A la mañana siguiente, Raquel se despertó como siempre, con la misma sonrisa, la misma calma, pero algo en sus ojos me decía que sabía que yo sabía algo. Después de un rato, mientras desayunábamos juntos, me atreví a preguntarle: ¿hay algo que quieras contarme? Raquel levantó la vista, me miró por un segundo, y rápidamente apartó la mirada. No, ¿por qué lo preguntas?, dijo, como si no tuviera idea de lo que estaba insinuando. Es solo que algo ha cambiado, respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía rápido en mi pecho. Quería escucharla, pero a la vez, no estaba seguro de lo que quería saber. Sabía que algo me decía que la verdad estaba a punto de revelarse, y no estaba listo para escucharla, pero tampoco podía vivir con la incertidumbre. Raquel me miró fijamente durante un largo minuto, como si estuviera tomando una decisión. Nada ha cambiado, dijo, pero su tono no coincidía con la seguridad de sus palabras. Algo no estaba bien, y ahora ya no podía ignorarlo. No me importaba que fuera difícil de aceptar, iba a saber la verdad, aunque me destrozara. El día siguiente fue todo lo que temía y más. No estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir, pero aún así, el momento llegó de forma inesperada, como una mala broma del destino. Aquella mañana, mientras me preparaba para salir al trabajo, vi algo que hizo que se me detuviera el pulso. Estaba en la cocina, echando un vistazo rápido a los correos electrónicos en mi teléfono, cuando, al mirar por la ventana hacia el jardín, vi un coche estacionado en la entrada de nuestra casa.
No era un coche que reconociera. A primera vista, pensé que podría ser de algún vecino, pero cuando me fijé bien, lo vi con más detalle y me dio un nudo en el estómago. Era el coche de David, el compañero de trabajo de Raquel. Lo había visto alguna vez en las reuniones de su oficina, pero siempre había sido una cara lejana, una de esas que uno reconoce pero con las que no tiene contacto directo. Raquel nunca había mencionado que él viniera a visitarnos, y menos aún en un día como ese. Mi respiración se volvió irregular. Algo me decía que este no era un simple error, ni mucho menos. Podría haberlo ignorado, podría haberme marchado al trabajo como si nada, pero no pude. La curiosidad me devoraba por dentro, y sabía que tenía que saber qué estaba pasando, aunque me doliera. Dejé el teléfono sobre la mesa y, sin pensarlo demasiado, me acerqué sigilosamente a la puerta del jardín. Me agaché detrás de la ventana para no ser visto y miré a través de las cortinas. David estaba allí, de pie junto al coche, hablando con Raquel. En ese momento, algo en mi cabeza hizo clic. Vi cómo ella lo miraba de una forma que nunca me había mirado a mí. No era un saludo amistoso ni una charla casual. Había algo más, una complicidad que me hizo darme cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre mi esposa, sobre nuestra relación, se estaba desmoronando. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado, pero mi mente estaba completamente alerta, procesando cada detalle. Raquel y David intercambiaron palabras en voz baja, y pude ver cómo él la tomaba de la mano, un gesto que, en ese momento, se me clavó como una daga. No era algo que uno hiciera con una amiga. Y aún así, allí estaban, él tocándola de una manera que yo nunca había tocado a nadie. No podía pensar con claridad, el mundo parecía girar a mi alrededor, pero en mi pecho había algo muy concreto, la traición. Estaba presenciando una escena que me destrozaba. Raquel sonrió, algo que no había visto en semanas, y sin más, David se despidió. Me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba en su coche, y cuando la puerta del salón se cerró, me sentí como si estuviera flotando. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía gritar, no podía hacer nada. En cuanto me aseguré de que ya no había nadie en el jardín, entré en la casa. Raquel estaba en el pasillo, terminando de acomodar algo en la mesa, ajena a lo que yo acababa de presenciar. La miré fijamente durante unos segundos, tratando de procesar lo que había visto. Ella se giró hacia mí y sonrió como si no pasara nada. ¿Te vas ya?, preguntó. Pero yo no podía responderle de inmediato. La pregunta de cómo me sentía, lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba en mi cabeza, era demasiado. Tomé aire profundamente, y después de unos segundos, le respondí con calma, aunque mi voz temblaba. ¿Qué hacía David aquí? Raquel se quedó en silencio por un momento, mirando mis ojos, y luego, sin mostrar el menor atisbo de nerviosismo, respondió, solo pasó a dejarme unos papeles de trabajo, nada importante. Pero yo sabía que no era cierto. Algo en su tono me dio la respuesta que no quería oír, pero que ya había escuchado de alguna forma en mi interior. No me mientas, le dije, sin poder contenerme. Lo vi, Raquel. Te vi con él, te vi sonreírle, vi cómo te tocó. Mi corazón latía rápido, y mi estómago se retorcía, pero no podía detenerme. Dime la verdad. ¿Qué está pasando entre tú y él? Ella me miró a los ojos, y por un segundo, su expresión cambió. Fue algo casi imperceptible, como una sombra de culpa, pero lo vi. Raquel no podía seguir ocultando lo que había estado haciendo, y eso se reflejó en su rostro. No es lo que piensas, dijo, pero su voz sonaba vacía, como si no fuera capaz de convencerme ni a mí ni a ella misma. David es solo un amigo, un compañero de trabajo. No hay nada más. Pero mis pensamientos ya estaban fuera de control. ¿Un amigo? No podía aceptar esa explicación. La forma en que ella lo había mirado,
La manera en que se había tocado con él, todo en mi cuerpo me decía que estaba siendo engañado. ¿Cómo puedes decirme eso, después de lo que acabo de ver? De lo que acabo de sentir, mi voz sonaba rota, casi como si estuviera suplicando respuestas, pero no las encontraba. Raquel dejó caer la mirada y dio un paso atrás. No quería que lo supieras, no quería que esto pasara, murmuró. Por un momento, me sentí débil, como si el suelo se abriera bajo mis pies. La había querido tanto, había confiado en ella, pero ahora, todo eso se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?, le pregunté, casi sin poder decir las palabras. Un par de meses, respondió sin mirar hacia mí. Me siento mal, Manuel. No quería que llegara a esto, no quería que te lo dijera. Pero te lo juro, no quería hacerte daño. No quiero perderte. Pero en sus palabras ya no había sinceridad. Solo un intento desesperado de retener lo que quedaba de algo que ya estaba roto. Me alejé de ella sin decir nada más. No podía seguir allí, no podía quedarme en la misma casa con ella. Salí de la habitación, atravesé el pasillo, y cuando llegué a la puerta, me di la vuelta por última vez. Ya no te creo, Raquel. Ya no te creo. Con esas palabras, salí de la casa, y aunque no tenía idea de qué iba a hacer a continuación, algo me decía que ya nada sería igual. Las horas pasaron sin que yo pudiera pensar con claridad. Caminé sin rumbo, me detuve en un par de cafés, hice algunas llamadas que no necesitaba hacer, solo para ocuparme, para que la cabeza no se me estallara. Mientras tanto, Raquel se quedó en la casa, esperando que yo regresara. Sabía que algo estaba mal, que no había forma de que pudiera esconderme de la realidad por mucho tiempo. Pero esa tarde, cuando volví a casa, ya no era el mismo. La ira ya no era una opción, la confusión se había disipado, y lo único que quedaba era tomar el control. La puerta de la casa estaba cerrada, como siempre, pero esta vez me sentí extraño al entrar. El sonido de los pasos en el pasillo no me sonaba a mí mismo. La sensación en el aire era pesada. Raquel estaba en el salón, sentada en el sofá, esperándome. No podía ser diferente. No había otra manera de enfrentar lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas, pero no quería más excusas. No quería más mentiras. Cuando me vio entrar, su rostro mostró un destello de alivio, como si hubiera esperado que llegara para hablar. Manuel. Empezó, pero no la dejé seguir. Ya no quería escuchar lo que tenía que decir. Sabía lo que iba a decirme. Había pasado todo el día pensando en la manera en que iba a resolver esto, y cuando entré en la casa, su presencia ya no me afectaba de la misma manera. No la miré directamente a los ojos, no necesitaba hacerlo. Caminé hacia la mesa, tomé una copa de vino, y me senté en la silla, sin decir palabra. Manuel, por favor, necesitamos hablar. Lo sé, lo que viste fue un error, dijo. Pero la palabra error no era suficiente. Nadie que estuviera en su posición podía llamarlo un error. Un error es derramar un vaso de agua, pero no esto. Un error, respondí, sin levantar la vista. No, Raquel. Esto no es un malentendido. No es un error. Esto es una elección. Mi voz sonaba firme. Ya no estaba confundido. Ya no estaba buscando explicaciones. Me dio un paso hacia mí, pero esta vez yo no retrocedí. Te prometo que no pasó nada más. Solo fueron unos momentos tontos. Yo estaba perdida, no sabía qué hacer, me dijo, con la voz quebrada. Yo no tenía tiempo para escuchar su versión de los hechos. No había nada que pudiera decirme para que eso fuera diferente. Perdida, dije, mirando la copa de vino en mis manos. Estaba perdida cuando te entregaste a él, cuando lo dejaste entrar en nuestra casa, cuando decidiste que tu sonrisa valía más que todo lo que construimos.
Me levanté de la silla y la miré de frente. No voy a quedarme aquí escuchando tus excusas, Raquel. No las voy a escuchar porque no merecen ser escuchadas. Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de decirle. Intentó hablar, pero algo en su mirada me hizo saber que ya sabía que no había vuelta atrás. Manuel, por favor, susurró, pero no había nada en sus palabras que me hiciera cambiar de idea. Es demasiado tarde para eso, respondí, manteniendo la calma. Ya no tenía sentido pelear, no había manera de que pudiera perdonarla por lo que había hecho. Me dirigí hacia el pasillo, hacia la habitación. Manuel, ¿qué vas a hacer?, preguntó, esta vez con un tono más nervioso, más asustada. Lo que voy a hacer, le dije mientras recogía algunas de mis cosas, es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Esto se terminó. La vi levantarse del sofá, pero no me importó. Ya no me importaba lo que ella sentía. No más manipulaciones, no más historias que me hicieran sentir culpable por algo que no había hecho yo. Cuando regresé con las maletas en las manos, ella se acercó a mí, tomándome del brazo. No puedes hacer esto, por favor, no me dejes, me rogó. Dejarte, respondí, apartándola sin esfuerzo. Tú ya me dejaste, Raquel. Hace meses, cuando comenzaste a jugar con la confianza que te di. Cuando decidiste que tu placer valía más que mi respeto. Tú me dejaste antes de que yo decidiera irme. Vi sus ojos llenos de lágrimas, pero nada de eso me afectaba. Esto no es sobre lo que yo quiero hacer, es sobre lo que tú has hecho. No tienes nada que ofrecerme, no tienes nada que me haga querer quedarme. Le di la espalda mientras continuaba empacando. No me di vuelta ni una sola vez. Cada uno de esos momentos de su dolor, cada uno de sus intentos de buscar mi comprensión, me parecía más falso que el anterior. Manuel, por favor, no puedo vivir sin ti. Eres todo lo que tengo, dijo, y en su voz había una desesperación que solo los culpables saben cómo mostrar. No, Raquel, lo que hiciste fue construir tu propia salida, le respondí, sin detenerme. Este no es mi problema. Ahora lo único que tienes que hacer es arreglártelas por tu cuenta. Abrí la puerta con firmeza y, al salir, sentí una liberación que nunca imaginé experimentar. Sabía lo que estaba dejando atrás, pero también sabía que nunca más volvería a vivir una vida basada en mentiras. Me detuve un momento en la entrada y, sin mirarla, le dejé las palabras que acabarían con todo. Haz lo que quieras con tu vida, pero ya no formas parte de la mía. Con esas palabras, la puerta se cerró tras de mí. Ya no tenía dudas. Estaba decidido. Ya no había vuelta atrás, pasaron varios días antes de que pudiera pensar con claridad nuevamente. Raquel no me buscó, no intentó llamar, y, para ser sincero, me sentí extraño por no haber tenido una sola conversación con ella desde que me fui de casa. En esos días, mi mente estaba atrapada entre el alivio de haber tomado la decisión correcta y el dolor de la traición que había descubierto. Pero no iba a ser un hombre débil que se quedara lamentando lo que no se podía cambiar. A partir de ese momento, mis pensamientos giraban en torno a lo que debía hacer, no solo para recuperar mi dignidad, sino para que Raquel supiera de la manera más directa posible que no había ninguna forma de volver atrás. Ya había perdido demasiado. Ella tenía que pagar por lo que me había hecho, por destruir la vida que habíamos construido. Una noche, después de varios días de reflexión, decidí que era hora de tomar el control completo. Me acerqué a un viejo amigo que sabía que tenía los recursos para ayudarme con lo que estaba planeando. David, un tipo que conocía bien el negocio de los servicios legales y el manejo de pruebas, estaba dispuesto a prestarme su apoyo. Esto no es algo que suela hacer, Manuel, me dijo cuando me encontré con él en un bar al final de la calle. Pero sé que tienes razones para hacerlo. ¿Qué necesitas de mí? Miré alrededor, asegurándome de que nadie nos estuviera observando.
Necesito que rastrees todo lo que puedas sobre Raquel y su relación con este tipo, David, le dije, con la voz firme y decidida. Quiero que sepa que no estoy jugando. Quiero que pague por lo que hizo. David no hizo preguntas innecesarias. Sabía que las emociones y la venganza podían ser destructivas, pero en ese momento no me importaba. Mi objetivo estaba claro. David comenzó su trabajo de inmediato. Durante los siguientes días, me proporcionó información sobre Raquel, sobre sus movimientos y las llamadas que había recibido. Me mostró pruebas que confirmaban lo que ya sospechaba, la relación con David no era una simple amistad. Habían estado viéndose a escondidas durante meses, y lo peor de todo era que Raquel había sido tan descuidada, tan confiada en que no me enteraría, que dejó pistas por todas partes. Ella había dejado su teléfono desbloqueado en más de una ocasión, y fue en esos momentos en los que pude descubrir los mensajes más explícitos entre ambos. No solo estaban hablando de lo que sucedía en sus encuentros, sino que las conversaciones se volvían cada vez más íntimas, como si estuvieran construyendo una vida juntos. Es más que una relación casual, Manuel, me dijo David después de una semana de investigación. Esto es serio. Ellos estaban planeando algo a largo plazo. Las pruebas eran devastadoras. No solo era una infidelidad, sino que era una burla. Cada conversación, cada mensaje, cada prueba que obtenía me llenaba de una furia que no podía controlar. Cuando me entregó la última pieza del rompecabezas, ya estaba decidido. Mi venganza iba a ser tan directa que no dejaría lugar a dudas. Quería que Raquel lo supiera todo, y que lo supiera en el peor momento posible. La oportunidad llegó un viernes por la tarde. Estaba todo preparado. Me aseguré de que Raquel estuviera en casa, esperando a que regresara del trabajo. Sabía que estaba cansada, que ya no esperaba que nada más sucediera, que pensaba que la calma había vuelto a sus días. Lo que no sabía era que esa noche iba a ser la última vez que vería mi vida de esa manera. Había planeado todo con precisión. David me había dado los detalles exactos sobre los planes de Raquel para esa noche. Ella había planeado encontrarse con David, y yo iba a ser el que se lo impidiera. La vi llegar a casa. Se detuvo frente a la puerta, como siempre, y al entrar, me vio sentado en el salón, con una calma que desbordaba tensión. Raquel, al principio, no dijo nada, pero su rostro cambió cuando notó que algo no estaba bien. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó, y esa fue la primera vez que escuché un tono de nerviosismo en su voz desde que todo comenzó. Porque es mi casa, le respondí, sin levantarme. Mi mirada fija en ella era suficiente para que entendiera que algo grave estaba a punto de suceder. Y tú decidiste que esto no valía la pena, que todo lo que habíamos construido no significaba nada. Raquel se quedó paralizada por un momento. Podía ver cómo intentaba encontrar las palabras correctas para disculparse, pero ya nada de lo que dijera me iba a convencer. Sabía que lo que estaba por venir era inevitable. Manuel, por favor, dijo, tratando de acercarse, pero yo no me moví. Te he explicado lo que pasó, sabes que te amo, que esto fue un error. La mentira en sus palabras era tan obvia que me costaba creer que ella pensara que aún podía manipularme. No, Raquel. No se trata de un error. Se trata de algo mucho peor, le respondí. Lo que has hecho, lo que me has hecho, no tiene perdón. Pude ver cómo su cuerpo se tensaba mientras intentaba hablar de nuevo, pero yo ya había tomado la decisión. Lo único que quiero que entiendas es que esto no se olvida, Raquel. Lo que pasó entre nosotros no tiene vuelta atrás. Así que, por favor, guarda tus palabras. Estás fuera de esta casa. La expresión en su rostro fue una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Qué estás diciendo?, me preguntó, pero no esperaba una respuesta. Sabía que ella sabía perfectamente a qué me refería. Estoy diciendo que ya no tienes lugar aquí, le dije, sin levantar la voz,
pero con una firmeza que resonaba en cada palabra. Lo que has hecho no tiene justificación, y no te voy a permitir que sigas destruyendo mi vida. Lárgate. Raquel no se movió de inmediato. Hubo un silencio tenso, donde solo se escuchaba la respiración acelerada de ambos. Finalmente, recogió sus cosas, pero lo hizo sin pronunciar una palabra más. Cuando salió por la puerta, me quedé allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero esta vez, ya no sentía dolor, ni rabia. Solo había un vacío que llenaba el espacio que antes ocupaba la incertidumbre. Ya no estaba atrapado por la mentira. Ya no quedaba nada más por resolver. No sé exactamente cuántos días pasaron después de que Raquel se fuera, pero el tiempo ya no parecía tener importancia. La rutina se había roto de forma irrevocable. Mi vida, que hasta ese momento había sido un largo ciclo de trabajo, discusiones y silencios compartidos, ahora parecía completamente ajena. Había tomado decisiones, y aunque no sentía alivio completo, sí sabía que lo había hecho bien. Había sacado a Raquel de mi vida, pero una parte de mí seguía atrapada en el eco de su traición. Quizás era eso lo que me mantenía despierto por las noches, pensando en lo que realmente significaba todo esto. La llamada llegó una tarde, sin previo aviso. No la esperaba, ni quería que llegara, pero allí estaba, el sonido de su nombre en la pantalla. Por un momento, me quedé observando el teléfono, como si algo me retuviera de descolgar. Sabía que no había nada más que decir. Lo que ya habíamos vivido no podía resolverse con palabras, pero aún así, algo en mí deseaba escucharla. Necesitaba saber si lo que ella tenía para decir realmente valía la pena, si sus explicaciones finalmente tendrían algún peso. Decidí contestar, pero sin expectativas. Hola, dije, con voz firme, intentando que no se notara el retumbar de mi corazón. Manuel, soy yo, escuché la voz de Raquel, suave, casi suplicante. No había ninguna emoción en sus palabras, solo una calma que me molestaba más que cualquier grito. Quería hablar, necesitaba hablar contigo. No creo que tengamos nada que hablar, le respondí, interrumpiéndola rápidamente. El simple hecho de escuchar su voz me irritaba, pero lo mantenía controlado. No iba a dejar que me manipulara de nuevo. Por favor, dijo, y pude escuchar la vulnerabilidad en su tono. Solo escúchame un momento. Solo quiero explicarte lo que pasó. No lo hice con malas intenciones. Malas intenciones, repetí, con una risa amarga. ¿Eso es lo que vas a decirme, que no lo hiciste con malas intenciones? Mira, Raquel, no hay nada que puedas decir que haga que esto desaparezca. La verdad es que ya no me importa lo que digas, ya no me importa lo que intentes explicar. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. No quiero que me sigas buscando. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, como si estuviera procesando cada palabra que le acababa de decir. Sabía que Raquel aún no entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo me había perdido a mí, sino que también había perdido la confianza que alguna vez compartimos. Ahora, esa confianza era solo un recuerdo lejano, algo que ya no tenía sentido revivir. Manuel, por favor, su voz sonó más débil, casi quebrada. Sé que cometí un error. Sé que te fallé, pero, esto no puede ser el final de todo. No quiero perderte. He estado pensando mucho en lo que hicimos, en lo que perdí, y no sé cómo hacer para arreglarlo. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. No pude evitar reír nuevamente, pero esta vez fue con una ira contenida que me quemaba por dentro. Si pudieras volver atrás, dije, con una risa sin humor. Eso no cambia lo que ya pasó. Eso no cambia que, mientras yo estaba aquí, confiando en ti, tú estabas construyendo una mentira. No sé qué quieres de mí, Raquel, pero ya no hay espacio para eso en mi vida. Me has mostrado quién eres, y no me importa si te arrepientes. Esto se acabó.
La llamada se alargó por varios minutos más, con ella pidiendo una oportunidad más, una última conversación, una última vez para explicar todo lo que había sucedido. Pero, cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más distante, como si estuviera hablando con una persona que ya no reconocía. Lo que decía, las excusas, las disculpas, todo eso solo me confirmaba lo que ya sabía. No había vuelta atrás. Ella no podía entender que ya no había nada de lo que valiera la pena salvar. Después de unos minutos, tomé una decisión. Colgué el teléfono sin esperar más. Ya había tenido suficiente. Raquel no entendía, y probablemente nunca lo haría. Pero yo ya no tenía ganas de seguir explicando, de seguir buscando razones. El daño estaba hecho, y ahora era solo cuestión de seguir adelante. La tarde pasó sin que Raquel volviera a intentar contactarme. Esa noche, me quedé solo en la casa, sin saber si algún día encontraría paz en todo esto. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero ya no tenía ganas de seguir cuestionando mis decisiones. Lo que había hecho, lo que había elegido, había sido lo único posible. No me arrepentía. Pero no dejaba de preguntarme, en lo más profundo, si alguna vez encontraría algo que pudiera llenar el vacío que ella había dejado. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, sentí que había dejado atrás una etapa de mi vida, pero también sentí que algo había cambiado permanentemente dentro de mí. Mi vida nunca volvería a ser lo que fue. Y aunque sabía que tenía el control ahora, la verdad era que una parte de mí se sentía más vacío que nunca. Pasaron unas semanas desde la última conversación con Raquel. Mi vida ya no era la misma. No solo porque ella se hubiera ido, sino porque lo que quedaba de todo lo que habíamos construido también se desmoronó. Había días en los que pensaba que tal vez la venganza no era lo que realmente necesitaba, que tal vez lo que más me dolía era no haberlo visto venir. Había días en los que sentía que mi vida de alguna manera había dejado de tener sentido, pero pronto me di cuenta de que era solo el eco de lo que ella había destruido. Lo que más me dolía ahora no era el dolor de la traición, sino la quietud que había quedado después de la tormenta. Estaba solo en mi casa, rodeado de recuerdos, con la sensación de que la vida ya no tenía la misma dirección. No volví a saber de Raquel, y tampoco quería saber nada más de ella. Ella, por su parte, nunca intentó buscarme nuevamente. Ni un mensaje, ni una llamada. Solo silencio. Al principio, pensé que tal vez me estaba dejando ir, tal vez era su manera de aceptar lo que había hecho. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no era eso. Estaba huyendo. Huyendo de la verdad, de la realidad de lo que había hecho, como si no pudiera enfrentar lo que había causado. Una tarde, mientras me sentaba en la cocina, revisando algunos papeles que había dejado sobre la mesa, escuché el sonido de un coche estacionarse afuera. Al principio no le di mucha importancia, pero algo me hizo levantar la mirada. No fue hasta que vi una sombra moviéndose cerca de la ventana que entendí. Era ella. Raquel. Estaba allí, de pie en el jardín, mirando la casa como si estuviera evaluando algo. No me moví. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero algo en mí me decía que no podía seguir ignorando que, de alguna forma, ella todavía estaba presente en mi vida, incluso si no quería estarlo. Raquel tocó la puerta, y me quedé allí, observando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras esperaban que la dejara entrar. No la invité, pero tampoco la rechacé de inmediato. No estaba seguro de lo que quería, pero en ese momento, lo único que pude hacer fue abrirla. «¿Puedo hablar contigo?», dijo Raquel, con una voz que ya no sonaba tan firme como antes. Había algo en ella que mostraba vulnerabilidad, algo que no había visto antes, y eso me hizo sentir incómodo. «No hay nada que puedas decir que no haya dicho antes», le respondí sin moverme de la puerta, observando su rostro. «¿Qué quieres, Raquel?». Ella me miró por un largo momento, como si no supiera cómo empezar, pero finalmente habló.
Sé que te hice daño. Sé que no hay manera de que puedas perdonarme y entiendo que me odies por lo que hice. Pero, necesito que sepas algo. No la dejé continuar. ¿Qué más hay que decir, Raquel? ¿Crees que tus palabras van a cambiar lo que hiciste? ¿Crees que por venir aquí después de todo este tiempo vas a hacer que olvide todo lo que me hiciste? Ella intentó dar un paso hacia mí, pero lo detuve con la mano. No quería que se acercara, no quería sentir la cercanía de alguien que me había mentido tanto. Por favor, escúchame, dijo, levantando las manos en señal de calma. No estoy aquí para pedirte perdón, aunque sé que lo merezco. Estoy aquí porque necesito que entiendas que no era lo que quería hacer. No quería destruir nuestra vida, no quería perderte. Lo que sucedió con David, lo hice porque me sentí vacía. No era algo que planeé. Fue un error, Manuel. Su tono se desmoronó con cada palabra, pero eso no cambió nada. Había algo en su actitud que me hizo darme cuenta de que ni siquiera entendía la magnitud de lo que había hecho. Seguía justificándose, como si sus razones pudieran compensar el daño. No hay, ¿por qué?, que justifique esto, Raquel. Ya no te creo. Todo lo que tengo ahora es un rencor silencioso. Y ese rencor es lo único que me queda de ti. Raquel se quedó en silencio, su rostro se hundió en una expresión de arrepentimiento genuino, pero ya era tarde. Manuel, yo, no sé qué más decir, susurró, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Lo sé. Lo sé, le dije, sin alterarme. Lo sabes porque tú misma lo has reconocido. Pero ya no me importa. La verdad es que todo esto ha sido una mentira desde el principio, y yo fui el único idiota que no quise verlo. Ahora ya no tengo nada más que hacer aquí. No quiero volver a verte. Raquel me miró por un largo rato, buscando alguna señal en mi rostro que le indicara que todo podría ser diferente, pero no la hubo. No la iba a perdonar. No podía. La confianza que había depositado en ella ya no existía. La persona que estaba frente a mí no era la misma que había conocido, y nunca volvería a hacerlo. Finalmente, Raquel dio un paso atrás, como si entendiera que sus palabras ya no podían cambiar nada. Te juro que me arrepiento de todo, dijo, casi en un susurro. Lo siento mucho, Manuel. Pero ahora sé que ya no puedo hacer nada para arreglarlo. Ya me he ido. Y si alguna vez logras perdonarme, será tarde. Sin decir una palabra más, cerré la puerta detrás de ella. No me importó escuchar su coche arrancando ni ver cómo se alejaba de mi vida por última vez. La había dejado atrás, y no había nada más que ella pudiera decir o hacer para que me arrepintiera de la decisión que había tomado. Raquel ya no era parte de mi vida, ni de mi presente ni de mi futuro. El vacío que había dejado ya no era dolor, sino solo un recordatorio de que las personas, por más que las amemos, pueden destruir todo lo que hemos construido con solo una mentira.